Señor, te amamos, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí como tu iglesia. Cada quien desde nuestras casas, algunos hemos compartido nuestras casas el día de hoy. Señor, te damos gracias porque nos has guardado en salud. Te pedimos que fortalezcas nuestros cuerpos, Señor, nuestros sistemas inmunológicos, en cada hogar, Señor, que tú proveas, Señor, alimentación y el sustento necesario, Señor. Gracias por esta iglesia preciosa. Nos reunimos aquí en tu nombre, Señor, y te pedimos por cada uno de nosotros para que despiertes en nuestros corazones un sentido más profundo de ti, Señor, de quién tú eres y lo que eres en nosotros. Amado Señor, gracias te damos por esta reunión. Gracias, Señor, por este equipo tan precioso que tú nos has dado, Señor, que es también iglesia. Y te pedimos que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú nos estás hablando, a lo que tú quieres hacer entre nosotros. Señor, mientras yo hablo, permite que mis palabras puedan tener el efecto, Señor, que tú quieres lograr en las personas, solamente por tu gracia y solamente para tu honor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes un tema que regularmente los púlpitos no se escuchan mucho. Hace unos 7 años un amigo y él me dijo estas palabras: la iglesia es el resultado de lo que se predica. O sea, la iglesia es el resultado de sus púlpitos, de lo que se enseña. Y eso a mí me da mucho miedo. Me da gozo ver que muchos de ustedes están caminando en fe y están caminando muy bien y están profundos con el Señor. Y pues obviamente eso me da tanta satisfacción delante del Señor. Pero también estoy constantemente pensando en esta idea, que cada uno de nosotros somos el resultado de lo que ustedes escuchan, de lo que se enseña. Luego hay esposas que quieren meter zancadillas a sus esposos y todo eso. Y digo, eso es lo que hemos enseñado nosotros. No sé. Pero vamos a escuchar la palabra de Dios y espero que Dios marque nuestro corazón. Así que agarra tu libreta, abre tu Biblia, ten por ahí en donde anotar. Y vamos a estudiar este mensaje. Se llama arrepentimiento. Arrepentíos, arrepentimiento. Y vamos a usar como base lo que está en Mateo capítulo 4, en el verso 17. Yo lo voy a leer en la versión NTV. En NTV dice así: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Y esto es lo que él decía en su predicación. Decía: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. La versión Reina Valera 60, ahí capítulo 4, verso 17 de Mateo 4:17 dice: arrepentíos, ¿verdad? Y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Hermanos, muchos han minimizado el significado del arrepentimiento. Han dejado que el concepto de arrepentimiento decaiga tanto hasta que pueda ser arrepentimiento algo muy moderado en nuestro lenguaje, un concepto más amable, que no ofenda, que no lastime la sensibilidad de quien está escuchando. En un seminario bíblico, decano del seminario, decir algo así: arrepentimiento no significa más que, como un caballero, venir y disculparse con Dios por las cosas que nos han salido mal. Sí, en un instituto bíblico, estoy diciéndote que se ha minimizado mucho el concepto de arrepentirse. Y el fruto de eso es que hay mucha gente en nuestras congregaciones, mucha gente en las iglesias cristianas que no tienen conocimiento general de la Biblia o de Dios o de Cristo, pero no están arrepentidos. No están arrepentidos, su vida no denota nada de arrepentimiento. Entonces, quiero leer un pasaje para acompañar esto que Jesús estaba diciendo en Mateo. Este pasaje está en Lucas, capítulo 13, Lucas 13, del 1 al 5. Aquí está sucediendo una escena muy interesante en donde Jesús está escuchando
a, a la gente que está rodeándole, entre ellos sus discípulos, y le estaban platicando cosas, lo estaban actualizando de asuntos o historias de lo que había pasado cerca del lugar donde ellos estaban. Lucas 13, del 1 al 5, dice así. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre del Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Estamos viendo en Lucas capítulo 13, verso del 1 al 5. ¿Sí, hermana Erika? Entonces dice el siguiente verso, de ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea? Preguntó Jesús. ¿Por qué sufrieron eso? Dice, ¿porque eso sufrieron en esos días? O sea, le estaban informando a Jesús que en la época de Pilato había Pilato asesinado también a varias personas. Entonces, junto con los sacrificios, estaban ellos sacrificando y al mismo tiempo Pilato los asesinó y se derramó, se combinó la sangre del sacrificio con la sangre de las personas. Y Jesús les preguntaba, ¿por eso sufrieron esos días? ¿Qué piensan de los 18 que murieron entonces? ¿Acaso eran peores pecadores? No. A menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. 2 veces, en el verso 2 y en el verso 5, está esta expresión de que a menos que haya arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, entonces la consecuencia es igual para todos. Para todos. Porque al final lo que lleva a las personas al infierno, al sufrimiento eterno, no es la cantidad de pecados que acumulan en su vida. O sea, no puedo decir, bueno, ¿yo por qué me voy a ir al infierno si yo no peco tanto como fulano de tal o como tales personas o tal grupo? Esos sí que pecan, yo no. Pero lo que pasa es que el único pecado que es imperdonable y que nos lleva al infierno es el pecado de no aceptar a Cristo por la obra que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo viene a convencernos de justicia, juicio y pecado, de pecado, justicia y juicio. Y si tú y yo no recibimos y no dejamos que proceda la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, estamos rechazando a Cristo y eso es imperdonable. No es que Hitler merezca más castigo que nosotros. Simplemente va a recibir castigo eterno, no por el cúmulo de pecados que hagamos, sino por haber rechazado a Jesús. Entonces, nuestro estado como pecadores, nuestra propia naturaleza, la realidad de quienes somos es realmente humillante. No sé cuántos de ustedes han sido humillados por su propia naturaleza. Por ejemplo, se proponen hacer algo, escuchan la enseñanza de madrugar, ¿no? Dicen, no, pues voy a madrugar. A mí me pasó algo esa noche. Después de enseñar, pues yo ya traigo una rachita de estar madrugando y a mi esposa también. Y dije, bueno, le dije a Marinta, mañana vamos a hacerlo, pero más sistemático. Vamos a estar más temprano y como habíamos, ella y yo nos pusimos de acuerdo. Sí, está bien. Hermano, y todo ese día, esa noche no pude dormir. Me dio un insomnio horrible. De tal forma que como las 4:30, 5, que ya estaba yo dispuesto a ponerme a orar, a los primeros 10 minutos me quedé ya dormido. Entonces, la palabra de Dios muchas veces es probada en nuestros corazones cuando nosotros tomamos decisiones o resoluciones. Alguien dice, no, ahora sí voy a cambiar. No van a resurgir su despensa, pero dicen, quiero cambiar, quiero ser transformado en esto, voy a poner todo mi empeño en esto. O ya no voy a comer azúcar, o no vuelvo a comer tacos, cosas así. Y enseguida se presenta una oportunidad para fallar. ¿A cuántos les ha pasado eso? Déjenme ver sus manos si le ha pasado eso a alguien. Ok. Gracias. Es humillante ver nuestra naturaleza. Pablo, en el capítulo 7 de Romanos,
Está diciendo, o sea, él nos deja saber el descubrimiento respecto a su naturaleza pecadora. Y él confesó que era humillante enterarse de que lo que él quería hacer, o sea, vivir una justa vida y estar rectamente delante de Dios, no lo podía hacer. O sea, confesó tener la voluntad de hacer lo bueno, pero no el poder para lograrlo. Confesó que tenía la voluntad, la intención, pero dijo que no podía, no podía. Bueno, ahí luego nos instruye cuál es la respuesta, ¿no? Y es Cristo. Pero antes de llegar a Cristo, porque mucha gente llega a Cristo en un aspecto intelectual, o sea, comprende la fe y dice, sí, lo acepto, pero no se arrepienten. Sus vidas no son transformadas. Entonces, ¿qué dice la Biblia respecto a nuestro estado como humanidad? Voy a hablar en general. Nadie lo tome personal, por favor. Pero, por ejemplo, Job 25, del 4 al 6, dice, ¿cómo se va a curar? ¿Cómo se va a justificar el hombre para con Dios? El hombre es como un gusano, dice. Y la palabra hebrea que traduce gusano ahí es un gusano producto de pudredumbre. No sé si han visto carne podrida o la basura cuando se pudre, ¿verdad? Y esas larvitas que salen, a ese tipo de gusano se refiere aquí en Job. Dice, porque el hombre es como un gusano, o sea, viene de algo podrido. No se sientan mal, es la Biblia la que está diciendo eso. En Isaías capítulo 1, del 4 al 6, dice que nosotros somos como una llaga, como una herida abierta, pero podrida. En Salmo 73, verso 22, dice que nosotros somos como animales. Bueno, literalmente dice que somos como bestias, sin entendimiento. El Salmo 49, 20 nos pone también en esa perspectiva. O sea, hermanos, nuestra naturaleza es así de testaruda. Que queremos hacer algo o prometemos no hacer algo o queremos ya terminar de dejar practicar algo y al poco tiempo ahí vamos otra vez. Ya no voy a gritar. No, ya perdoné a esa persona y la ves y se te revuelve el estómago. O sea, hay muchas cosas que es humillante ver que somos pecadores. Somos unos pecadores. Ahora, antes de pasar al significado del arrepentimiento, yo quiero decirles algo que está en mi corazón y que no encontraba muy bien la forma de transmitirlo y espero hacerlo bien. Miren, hermanos, si ustedes y yo no nos ocupamos de estar conscientes de la eternidad, de la vida eterna y el mundo venidero, si tú y yo no vivimos en esa conciencia de lo eterno y el mundo que está por venir, realmente vamos a estar viviendo muy enfocados a nuestros propios deseos y el ruido del mundo rápidamente nos consume. ¿Me explico? O sea, si no está la conciencia de la vida eterna y del mundo venidero que Dios ha preparado y ha prometido que llegará, que vendrá, si no estamos constantemente filtrando nuestras acciones y nuestras actitudes en eso, estamos lejos de poder ver transformaciones profundas en nuestras vidas, porque no es hasta que tenemos esta conciencia despierta de la vida eterna y del reino de Dios que se va a instaurar literalmente. Mientras tú y yo no estamos cuidando y vigilando que estamos, todas nuestras decisiones, nuestros pensamientos, lo que hablamos, todo está contando para la vida eterna y para el reino que vendrá. Si no vivimos así, es difícil. En Deuteronomio 32 hay una expresión que Dios usa para con Israel. Les dice, porque ustedes son una nación privada de consejos, no hay entendimiento entre ustedes, no me hacen caso. Y les dice, ojalá, en el verso 29 del capítulo 32, dice, ojalá fueran sabios y comprendieran esto. ¿Cuál es su fin? ¿Cuál va a ser su final? Sí, hermanos, o sea, en otras palabras, voy a parafrasearlo nuevamente.
El Señor le está diciendo al pueblo así como, si tú supieras tu final, si estuvieras consciente de cómo va a terminar todo esto y actuaras en consecuencia, o sea, si supieras, si estuvieras consciente que si no te arrepientes, tu final va a ser algo lamentable por toda la eternidad, entonces acudirías a mí con tu condición así tan mal que estás, vendrías a mí o te humillarías ante mí clamando y entonces te respondería. Por eso es tan importante y por eso necesitamos aclarar muy bien el asunto del arrepentimiento entre nosotros y entre nuestros discípulos y con quienes vivimos. Yo lo veo mucho en la vida de matrimonio. O sea, muchas veces nos disculpamos con nuestra pareja por algo que hacemos mal, pero a veces volvemos a dejar la toalla en donde dijimos que no la íbamos a volver a dejar. Y esas cosas, aunque es algo muy simple, pero a veces pueden ser un buen ejemplo de nuestra relación con Dios. Porque a veces decimos, sí, Señor, te amo y he sido aceptado por ti y creo en ti. Pero hay veces que perdemos esta actitud de un arrepentimiento continuo, constante, permanente. Y al poco tiempo, otra vez, ya estamos con algunas concesiones en nuestro corazón que enfrían muchas cosas. Quiero hablar rápidamente acerca del significado del arrepentimiento. Eh, Literalmente, arrepentimiento tiene la connotación de cambiar de parecer respecto al pensamiento, cambiar nuestro pensamiento respecto al pensamiento. Es muy interesante que Jesús, el primer sermón o la primera predicación que da, habla del arrepentimiento y antes de irse, también la última enseñanza, ahí en Lucas nos dice que Jesús también dice que se predique el arrepentimiento y el perdón del pecado. Entonces, arrepentimiento literalmente tiene que ver con el apartarse, o sea, el tomar la decisión de apartarse del pecado y lleva implícito acercarse a Dios. Porque muchos dejan de practicar el pecado, pero no se acercan a Dios. Entonces, arrepentimiento es cambiar totalmente mi forma de ver el pecado y ahora aborrecerlo. Y entonces no voy a quedarme fijo y quieto, aborreciendo y viendo el pecado de una forma distinta como la veía, sino que arrepentimiento incluye el comenzar una jornada contraria a la vida que llevábamos. Pues en el vocabulario bíblico hay muchas expresiones que nos ayudan a entender estas ideas. Son muchas, es muy rico el vocabulario respecto de arrepentimiento. En el hebreo, por ejemplo, hay 2 palabras, en el griego hay 3. No las vamos a estudiar, solamente quiero mencionar una de las palabras en hebreo, que se llama shuv. Y shuv combina 2 requisitos. Dice, el arrepentimiento tiene 2 requisitos. Una, dejar de practicar el mal y volvernos a hacer lo que Dios manda. Eso es lo que arrepentimiento implica. Dejar de practicar el mal y volvernos a hacer lo que Dios manda. Esto incluye el repudio voluntario a las cosas que nos gustan, a nuestros deseos, a lo que nos parece que está bien. Hay unos que apenas después de años siguen, por ejemplo, maldiciendo con su boca. Dicen groserías como si nada, o cuando se enojan. Otros que todavía le entran al cigarrito y que le entran al alcoholito en algunas situaciones. No se volteen a ver entre ustedes, por favor, ni volteen a ver a sus hermanos.
Hay otros que todavía ahí en el scroll del teléfono ven algunas situaciones y y lejos de quitarlo o cancelarlo o silenciar la sensualidad que pueden estar viendo, continúan. Y a un principio se asustan, pero luego están ahí observando las situaciones. Yo quiero animarles a que nos examinemos esta mañana y que veamos si estamos cumpliendo con estos requisitos que en el hebreo la palabra shub solicita para el que está arrepentido, que es dejar de practicar, cortar lo que estamos haciendo y volvernos a hacer el bien. Esto incluye el repudio voluntario de las cosas que a nosotros nos gustan, pero que sabemos que no son correctas. En Romanos capítulo 2, bueno, en griego hay otros 3 verbos, ¿verdad? Les decía, uno de ellos, el que más me gusta, es metanoia, que quiere decir un cambio de idea o un cambio de mente o de pensamiento que me lleva a conductas distintas, ¿no? Un cambio de mente que me lleva a conductas distintas. Romanos capítulo 12, verso 2, ustedes ya se saben, Romanos de memoria, capítulo 12, y en el verso 2, en el lenguaje actual dice así: cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Por último, en este tema quiero decir que el arrepentimiento implica que el pecador tiene que asumir su culpa, su condición pecaminosa. El pecador no puede culpar a ninguna otra persona de su situación pecaminosa, porque si el pecador culpa, o sea, yo odio o yo estoy así porque esa persona me hirió, porque esa persona me molestó, porque esa persona me hizo esto, me dijo esto, y por eso yo estoy así, y por eso siento esto contra esa persona. No, el pecador eres tú. Quien está teniendo esas emociones y esos sentimientos, quien dejó crecer eso ahí, eres tú. Un verdadero arrepentimiento contiene que el penitente, el que es el pecador, tome su responsabilidad completa. Porque el humano desde un inicio es, no, Señor, la esposa que tú me diste, la mujer que tú me diste por compañera fue. Y luego la mujer, no, Señor, fue la serpiente. Yo no, o sea, yo estaba bien y es la serpiente. Y es una actitud, esto de trasladar las culpas o las responsabilidades, muchas veces llorando, dicen, no, yo sé que estoy mal, pero es que tú también, ahí ya nos amolamos. Desde que tú estás diciendo, es que yo sé que estoy mal, es suficiente. Para que sea un arrepentimiento genuino, debes tú tomar la responsabilidad y la carga de llevar las consecuencias de eso y no trasladarlo. Entonces, bueno, no solamente quiero hablar de esta carga, ¿no? De arrepentirnos y de darnos cuenta de nuestra situación, pero también quiero enseñarte que el arrepentimiento siempre se debe enseñar junto con la fe. Nunca debemos enseñar solamente el arrepentimiento y estar dejando esta carga tan pesada. Por ejemplo, si yo ahorita dijera, hermanos, pues vamos a terminar, que Dios los bendiga y arrepiéntanse. Muchos nos quedamos así como, ay, Dios mío, hay mucho que corregir y ahora ¿qué voy a hacer? Pero el arrepentimiento siempre se predica acompañado de la fe. Lo voy a decir una vez más, el arrepentimiento siempre se predica acompañado de la fe o el perdón. Acompáñame, por favor, a leer Lucas, capítulo 24, en el verso 47. Yo lo voy a leer en la versión NTV. Lucas 24, 47. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Y este es el mensaje. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. Entonces, sí, tenemos que aclarar muy bien cómo es el arrepentimiento y la necesidad que hay de arrepentirnos, porque nuestra naturaleza, hermanos, ya está podrida. Y tú y yo necesitamos estar atentos y no minimizar
la necesidad que tenemos de constantemente estar en esta actitud de arrepentimiento. Pero también hay que estar conscientes que si se está predicando de arrepentimiento y si es un arrepentimiento genuino, siempre va a estar acompañado de perdón. Hay perdón para todos los que se arrepientan. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ay, qué hermoso enterarnos de esto. Arrepentimiento y perdón son el mensaje, son un solo mensaje. Nunca debe predicarse uno sin el otro. Pero a veces noto que predicamos un poquito mal porque entramos predicando del perdón. Entramos predicando que Dios es bueno y que nos ama, y eso es verdad. Y que Dios quiere salvarnos y librarnos del infierno, y eso es verdad. Y que Dios puede perdonar todos nuestros pecados, y eso es verdad. Pero la gente no se sabe pecadora. La gente muchas veces no está consciente de la maldad que hay en el corazón. De hecho, últimamente he estado hablando con gente que no tiene nada que ver con aspectos de iglesia. Es gente así, literalmente, que estoy empezando a contactar en la calle. Son 3 de ellos. Y, por ejemplo, una de estas personas tiene una desinhibida vida sexual. O sea, es un... yo no sé cómo les dicen, pero es un Don Juan, este tipo. ¿Cómo? Es un gigolo. Bien, bien. Sí, me gusta esa expresión. O sea, ve que algo se mueve y ¡fum! Va sobre eso. Si está casada, si ya está grande, si es joven, si es menor de edad. Y me dice, no, es que la vida sí es, y el cuerpo, y lo que sí me asombra es cómo Dios nos diseñó para que esto, híjole. O sea, Dios sí diseñó nuestros cuerpos para eso, pero puso un orden, ¿no? Y es precioso disfrutar la sexualidad en el orden. Pero lo que yo he estado descubriendo es que no tiene ningún cargo de conciencia. O sea, no lo ve, no lo ve, no le importa. Y él piensa que toda su vida puede estar así, sin ninguna consecuencia. Y entonces yo estoy empezando a hablar con él, pero o sea, no puedo llegar diciéndole arrepiéntete, porque él todavía no está consciente de lo mal que está, de su pecado. Entonces, yo estoy orando y estoy pidiendo al Señor que me dé la gracia para que pueda yo acompañarlo en esta jornada de darse cuenta el error en el que está. Porque si no se da cuenta la persona, si tú y yo no nos damos cuenta de lo que estamos mal, yo a veces que estoy tratando de hablar con alguien y corregir a alguien, yo no puedo ayudarlo si esta persona no se da cuenta que está en un error. Yo le estoy explicando y dice, no, es que yo no lo veo malo. Y si no puede darse cuenta del error, yo corto la conversación hasta ahí y no puedo continuar aconsejándole porque no está consciente de su error. ¿Ves? Pero entonces, quiero que leamos algunos versículos. Aquí le voy a pedir que ustedes me ayuden a tener algunas citas bíblicas. Es Hechos 13, del 38 al 39. Otra cita es Hechos 20, verso 20 y 21. Y yo voy a leer la última. Pero entonces, quiero hacer un énfasis una vez más en esto. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepienten. El mensaje va junto. Pero necesitamos siempre lograr que nosotros y a quien estamos discipulando se den cuenta de la situación pecaminosa que están viviendo. Antes de leer Hechos 13, versos 38 y 39, o Hechos 20, 20 y 21, quiero leer lo que dice en Marcos, capítulo 1, verso 14 y 15. Dice, después que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. En estos dos pasajes, entonces, acabo de leer Lucas y Marcos, queda registrado que siempre el mensaje del arrepentimiento va acompañado del asunto de la fe.
o del perdón. ¿Okay? Voy a pedir que alguien en voz alta, de los que están aquí en la sala conmigo, lean por favor Hechos 13, verso 38 y 39. Adelante. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. Entonces, por medio de la predicación puede haber perdón de pecados. Amén. No importa cuál sea el pecado, pero a través del arrepentimiento hay perdón. Vamos, por favor, a Hechos capítulo 20, versos 20 y 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta fórmula no se puede separar. Siempre va acompañado la predicación del arrepentimiento con la predicación del perdón de pecados. En Juan, capítulo 3, verso 16, todo el mundo se lo sabe de memoria. Ni lo lean, por favor. Ya sabemos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. ¿Ves? Entonces, Dios no está en un tema condenatorio solamente. Él está diciendo, mira, ya están todos condenados. Yo estoy haciendo algo para que ustedes se libren de esa condenación. Y así es como tú y yo tenemos que predicar. Ahora, quiero terminar esta sesión. No sé cuántas veces he dicho que quiero terminar, pero es que de verdad quiero terminar. Y quiero hablar acerca de los frutos que hay del arrepentimiento. O sea, pon como un checklist, ¿no? De cuáles son los frutos. ¿Cómo podemos medir esta profundidad en nuestro arrepentimiento? En Mateo capítulo 3, en el verso 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no está diciendo que tengamos que hacer frutos o evidencias adecuadas o que correspondan al arrepentimiento. Vuelvo a traerlo al asunto de nuestra relación en casa, con la familia, y los hijos con los padres con los hijos, o entre esposos, ¿no? Que a veces quedan en un acuerdo o quedan en algo. O sea, tienen una discusión, hubo una discusión por algo, están en desacuerdo, como buenos creyentes llenos del Espíritu Santo, con palabras preciosas y con mucho amor, entablan mirada a mirada, cerca a cerca, una relación pacífica, sin gritos, sin altanería, con humildad, y toman acuerdos. Amén, hermanos. Así es, ¿verdad? En nuestros hogares cristianos. Bueno, entonces, tomando esos acuerdos, a veces, tiempo después, vuelve uno a caer en las mismas cosas, porque estamos con vicios. Pero ¿sabes por qué no? ¿Sabes por qué no hay esta transformación en nuestro cambio de actitud? Porque no hay arrepentimiento. O sea, nada más nos asusta la consecuencia de que la hice enojar. Madre mía, ya le bailé. Otra vez volví a dejar los toppers con mi mamá, ¿no? Y ya le bailaste. Pero nos da pavor enfrentar las consecuencias de nuestro pecado, y por eso decimos, me arrepiento. No, perdón, mira, no te vuelvo a fallar. Pero al rato volvemos a dejar los toppers en otro lugar porque no ha habido arrepentimiento. O sea, porque no nos hemos dado cuenta del mal que estamos haciendo. No solamente actuar con el miedo. Entonces mucha gente sí es con Dios, solamente por no querer irse al infierno. ¿O se acuerdan? Piensa un poquito del infierno, que es eterno,
que es una llama ardiendo y es un lago de fuego y azufre para todos, Satanás, sus ángeles y todos sus demonios, y los que rechazan a Cristo por la eternidad estarán ahí, y piensas en eso y dices, ay Dios, perdóname, ay Dios, perdóname, pero no cambia porque no hay arrepentimiento, porque está enfocado en la consecuencia, pero no se ha dado cuenta lo malo que está haciendo. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver cuáles son los frutos que nos ayudan a dar esta evidencia de que hay un arrepentimiento. Y si tú los anotas y los empiezas a ejercitar, entonces este hombre viciado, estos malos hábitos respecto al pecado, se van a ir terminando en el nombre del Señor. Amén. Mira, acompáñame a estudiar. Son 27, pero los he resumido en 5, ¿ok? El primero, bueno, entonces, anota varias citas. Mira, Mateo 3:8, Juan el Bautista les advirtió a sus oyentes, hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? O sea, adecuados, que correspondan a algo que realmente evidencia que sí hay arrepentimiento. Hechos 20:26 dice, ahí está la historia con Pablo y el rey Agripa, y el mensaje era de arrepentimiento y de conversión. Y también Pablo dice al rey Agripa que tendría que haber frutos dignos de arrepentimiento. Muy bien. Pero entonces aquí está el fruto, el primer fruto del arrepentimiento. No tiene un orden, pero es el primero que voy a enseñar. Aborrecer el pecado. O sea, tenemos que empezar a aborrecer el pecado. ¿Qué mal hábito o qué pecado hay que como nos da placer, ¿verdad? Como es un placebo, lo seguimos practicando, y aunque sabemos que no deberíamos, de todos modos lo dejamos? ¿Qué me pueden decir? No participen, son preguntas retóricas. Pero hay unas cosas en Netflix que tú y yo no deberíamos ver, o en Prime, o no sé qué streaming tienen. Hay muchas veces que gastamos mucho tiempo en cosas que no deberíamos invertir tanto tiempo. Hermanos, ¿sí me están escuchando todos? Sí. Ya me mutearon unos. A ver, piensen bien. Tengo que empezar a aborrecer las cosas que amo porque me hacen sentir bien. Que me adulen, o descanso cuando le miento la madre a alguien que me trae harto. Ya, pues estuvo mal, pero me desahogué. No. Tenemos que corregirnos. Entonces, empezamos a aborrecer. No quiero hacerlo. Qué vulgar es eso. Qué nefasto es estar viendo sensualidad en la televisión o en mi teléfono. Qué horror. Qué abuso hay. Yo tengo 2 amigos que trabajan aquí en México con el asunto de trata de blancas. ¿Saben ustedes que México es primer lugar de pornografía infantil? La trata de niños. No hay estadísticas que se acerquen al número real del tráfico sexual con niños en nuestro país. Y cómo nuestro país y nuestras fronteras son usadas por mafias extranjeras para introducir al mercado que mejor paga todo este mal. Es una realidad. Y la iglesia deberíamos estar involucrados en eso, pero cada vez que tú estás viendo y consumiendo imágenes con sensualidad, estás desvirtuando tu carácter cristiano, y 2, estás colaborando con la promoción de estas prácticas. ¿Ves? Tenemos que aborrecer el pecado. En Ezequiel 14:6 dice, por tanto di a la casa de Israel, así dice el Señor, conviértanse y vuélvanse de sus ídolos, de las cosas que les da ese placebo, y aparten su rostro de todas las cosas que hacen mal, de todas las abominaciones, que no le agradan a Dios, pero a ustedes
Les da un poquito ahí de placer. Hermano, voy a hablar de cosas que casi no se toman en cuenta, pero por ejemplo, mira, la pereza, la falta de dominio propio en lo que consumimos de alimento, la gritería, la envidia, la mentira, los celos, las disensiones, los desacuerdos, el no poder vivir en paz con alguien, la falta de perdón, todos estos son pecados. No necesitas ser un asesino o un traficante para irte al infierno. Simplemente no arrepentirte de esto que acabo de mencionar, que son tus ídolos que te ayudan a ahí estar contento contigo mismo, te pueden destruir, nos pueden destruir. Número 2, necesitamos empezar a verificar que cuando pecamos, cuando hay algo que está mal, de verdad haya un pesar en nosotros. Cuidado cuando hemos cometido un error y no nos duele. Cuidado, por ejemplo, estos pecados que mencioné, cuando cometemos o practicamos uno de estos pecados y no nos importa. Hermanos, tengamos mucho cuidado de estos asuntos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 7, versos 9 y 10, que el Señor contrista. A veces nos pone tristes nuestros espíritus, pero para producir un arrepentimiento en nosotros, ¿sí? Entonces, si cuando haces algo mal, tú no tienes activo esta tristeza que te hace arrepentirte, por favor, ven y habla conmigo. Quiero orar por ti. Otro fruto, confiesa el pecado. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta va a alcanzar misericordia. Entonces, no es nada más apartarlo, hay que venir y hablarlo. No vas a venir conmigo a confesarlo para que yo te perdone, pero puedes compartir esa carga conmigo o con cualquier hermano en la congregación. Puedes decir, ¿sabes qué, hermano? Yo estuve batallando mucho tiempo con enojo, o con esto, o con lo otro. Ve, confiesa tu pecado entre nosotros para orar. Pero inicialmente es hablarlo con el Señor. No lo quedes callado. No digas, Señor, pues tú ya sabes cómo está mi corazón. No. Articúlalo. Señor, tengo esta emoción, tengo este sentimiento. Hice mal en esto. No llegues a orar diciendo, Señor, pues tú ya sabes lo que hice mal. No, confiesa tu pecado. Muy bien. Termino con dos más. La otra acción que necesita haber en nosotros es esta actitud de apartarnos del pecado. Deje el impío su camino, dice Isaías 55:7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero la condición es dejar el camino y los pensamientos. Corta con eso inmediatamente. Y si eso implica que por un momento o por un buen tiempo no te vas a involucrar con ciertas personas, con unas personas, lo siento mucho, pero hazlo así. Porque luego dicen, no, pero es que quiero estar ahí para evangelizarlos. No, chiquito. Tú, mientras no estás transformado y convertido y mientras el poder de Dios no se ha manifestado en tu vida con el carácter cristiano, tú no puedes estar ahí. Tú tienes que alejarte de ahí, huir. Varias veces la palabra habla de huir. Hay momentos que es necesario huir. Por último, un deseo de justicia y santidad. Yo sí quiero que me acompañes a leer en Efesios capítulo 4, verso 21 al 24. Una cita más y terminamos, hermanos. Yo sé que ya va a ser la 1. Efesios 4, 21 al 24 dice, fíjate por favor el proceso, hermanos, fíjense el proceso, traten si pueden subrayenlo o escríbanlo en sus propias palabras después y separen el proceso que está sucediendo aquí. Mira, ya que han oído sobre Jesús y ya en que han conocido la verdad que procede de Él,
¿Cuántos de ustedes ya han oído de Jesús, hermanos? ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes ya conocen la verdad que hay en Cristo? ¿Sí? ¿Amén? Ok, paso número 3. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. No la guardes en el closet para cuando la necesitas. Hay unos que están en alguna circunstancia y dicen, viejo hombre, ven a mí. No, hermanos, no. Les pido a que transformen este cuerpo inmortal, ¿no? De este cuerpo decadente. Los Munra cristianos, ¿qué onda con ellos? Hermanos, no podemos estar pidiendo o dejando nuestro viejo hombre ahí guardadito por si se llega a ocupar. No, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y por el engaño, por lo que yo siento, por los sentimientos y por el engaño. Amén, hermanos. Cristian Alvarado, ¿sí me estás escuchando, hermano? Gloria a Dios. Por ahí va el asunto. Así está el asunto, mi querido Enrique. Hay que deshacernos de la vieja naturaleza pecaminosa y hay que deshacernos de la antigua manera de vivir. ¿Por qué? Porque está corrompida en sensualidad y engaño, y al rato se va a querer vestir de nosotros otra vez. Dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Esta es la clave. En cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pablo decía, quiero hacer esto, pero no puedo. Confesaba la voluntad, la buena intención de hacer las cosas, pero no tenía el poder de hacerlo. Pero el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida nos hace tener este poder de cambiar nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la imagen, a la semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Miren, hermanos, como quiero orar por ustedes, y yo espero que la mayoría de ustedes esté despierto, solamente voy a leer Tito, capítulo 3, versos 3 al 8, y yo espero que el Espíritu Santo haya hablado a nuestros corazones el día de hoy. Tito 3, del 3 al 8. Sin embargo, dice, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad de amor en otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes, y fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Pero Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Las mismas 4 cosas que habla en Efesios Pablo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Una característica, un fruto del arrepentimiento es este deseo de justicia y de santidad. Señor, anhelo ser como tú. Señor, quiero ser transformado. Señor, no quiero ser así. Renuévame, no quiero ser igual. Quiero apartarme. Este deseo de justicia, de santidad, de ser como Él, es otro de los frutos. Hermanos, déjenme orar por ustedes. Los amo muchísimo. Anhelo constantemente ver la obra del Espíritu Santo en ustedes. Los extrañamos mucho. Hoy estoy reunido con el Consejo Pastoral de Vida Basada en Fe, porque queremos tomar algunas decisiones de nuestras reuniones, cómo las vamos a hacer, cuándo las vamos a hacer, y pronto les haremos llegar la información. Los amamos mucho y permítame orar. Espíritu Santo, tú eres precioso, Señor, y nadie puede transformar la vida de otra persona, nadie. Yo no puedo hacer nada por transformar la vida de nadie, ni de mi esposa, ni de mi hijo, ni nadie de los preciosos hermanos que tenemos. Pero tu Espíritu Santo sí.
Señor, ayuda a quien se cree bueno o se cree que no es tan malo. Ayuda, Señor. Ven con tu Espíritu Santo y convéncelos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando tú los llegues, Señor, que ellos te acepten, que ellos no se opongan, que ellos reconozcan, Señor, su culpabilidad y su estado natural. Y que clamen a ti, Señor, y busquen ser transformados por el poder de tu Espíritu Santo y la obra que ya has hecho para nuestro bien. Señor, permítenos mantenernos con una actitud constante, permanente de arrepentimiento. No nos dejes caer en esta tentación de decir, bueno, ya me arrepentí, es suficiente. No, Señor, permítenos todos los días estar conscientes de la vida eterna y del reino venidero. Y permítenos filtrar nuestra forma de vivir y de ser así. Muchos están pensando en que tienen la vida asegurada. Hay jóvenes que no pasan ni 20 años y piensan que la van a armar, que la van a hacer en todo. Señor, que ellos vivan humildemente, Señor, que se humillen bajo tu poderosa mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les amo mucho. Hay una persona que estoy empezando a compartirle. El Señor se llama Erika. Y esta chica es una chica de 22 años, atleta, muy, muy deportista, pero algo pasó. De un día para otro, su cerebro está totalmente inflamado. Es como meningitis, aunque no la han diagnosticado algo así. Y tiene su cerebro totalmente inflamado durante muchos días. Ya está muy mal. Y ahorita me acordé de ella porque fue de repente, de la nada, sin ningún aviso previo. Yo creo que esta pandemia tiene que demostrarnos y constantemente recordarnos que tú y yo somos muy frágiles y que no podemos vivir orgullosos de lo que somos o lo que tenemos o de nuestros cuerpos o nuestra edad. Más bien vivamos humillados delante de la poderosa mano de Dios. Dios los bendiga.